este texto lo que queremos comprobar es que, y queremos ver la necesidad que tenemos, que también nosotros en esta mañana pedimos a Dios que nos ayude a que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos pensando? Porque en el contexto de estas palabras de Pablo, evidentemente, está muy presente la idea de que el pueblo judío se creía el favorito de Dios, conocía la Escritura, Dios se la había revelado, esta parte importante, escuchen, no. Dios se la había revelado, tenía la Escritura y juzgaba a los paganos como los perdidos y aquellos que necesitaban que Dios, la ira de Dios recayera sobre ellos. Sin embargo, aquí Pablo, como veremos a continuación, está diciendo: vosotros, pueblo elegido de Dios, cuidad también vuestra vida, que creyendo que sois los que vais a juzgar, seréis juzgados. Este es el contexto un poco, y por eso digo, y en la predicación, ¿verdad? También nosotros necesitamos el Evangelio. Si me ayudáis, porque no soy capaz. No me anda. Gracias. Así que eso es lo que estamos diciendo. Es una invitación esta mañana a que podamos examinar nuestra vida en contraste con la Biblia, y recordad que Santiago dice de una manera muy clara que la palabra de Dios es como un espejo, que nos tenemos que mirar, y cuando uno se mira al espejo, ¿cómo nos vemos? Gracias, Marta. Yo precisamente esta mañana que me he arreglado, me he afeitado, me he duchado, me veo muy guapo. ¿Veis cómo nos vemos en el espejo? Pero la palabra del Señor, cuando se refleja en nuestra vida y somos conscientes, y lo decíamos en la escuela dominical, el mejor que nos pueda juzgar no son los demás. Porque si nos juzgan los demás, tenemos la tendencia, como algunos somos, de saltar. Tú júzgate a ti mismo y que el Señor te juzgue, e intenta ver cómo está tu vida, analiza tu vida y haz los ajustes que Dios te está pidiendo que hagas. Por ahí va en esta mañana el mensaje que estamos predicando. Mirad, vamos a los primeros versículos. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, a estos primeros versículos, que leemos de la siguiente manera. Seguidme la lectura y estamos en Romanos capítulo 2 y leemos los versículos del 1 al 4. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzga haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Interesantes palabras de Pablo. Cuando hemos leído en el capítulo 1, recordad estos dos mensajes anteriores, ¿verdad? Que el Evangelio es la salvación, tanto para el judío como para el griego, para todos nosotros. O sea, Jesús es la salvación. Y ahora aquí Pablo, que continúa con la misma idea que en el capítulo 1, nos viene a interpelar y utiliza un recurso académico, no un recurso lingüístico, que es, pensando que hay un interlocutor que es judío, habla con él, con alguien imaginario. Aunque sea cierto decir, los judíos pensaban como están pensando este interlocutor, pero él inventa esta figura para poder expresar lo que está diciendo a continuación, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Pablo, que continúa, ahora señala que este interlocutor, que es un judío, señala que todos los judíos están condenando a los paganos. ¿Pero cómo puede ser posible que el pueblo de Israel condene a los paganos y ellos mismos, el pueblo de Israel elegido, que conoce la revelación, ese famoso texto que siempre nos viene a la mente cuando pensamos en Isaías: este pueblo de labios me honran, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Veis lo que está pasando? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Así que aquel que es el judío que está condenando a los paganos, es decir, a los no creyentes,
Él mismo practica aquello que está condenando. ¿No os parece una contradicción? Totalmente. Versículo 2, versículo 1. Hermanos, no nos acusemos. Hermanos, no nos juzguemos. Hermanos, dejemos que el juicio lo haga Dios. Dios juzga a los malos. ¿Y sabe una cosa? Que el juicio que hace Dios, no nosotros, porque nos podemos equivocar. Como a continuación, tengo una anécdota muy interesante que os llamará la atención, como a mí también me llamó cuando estaba reflexionando. Mirad, Dios juzga a los malos y Dios juzga correctamente. Nosotros juzgamos y nos equivocamos en la mayor de las veces, ¿verdad? Solo Dios puede juzgar y solo Dios puede condenar, justamente, porque los hombres nos equivocamos. Mirad lo que me ocurrió. Hace años, es una anécdota personal, hace años estaba la Convención Nacional, salió un predicador al que yo admiro profundamente y me vino una idea a la cabeza. Fue la siguiente. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Suenan estas palabras? De Juan. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fue lo que me salió. Y se me ocurrió, como sabéis que vuestro pastor es muy espontáneo, hablar con el hermano y decirle, hermano, déjame que te diga algo, que me ha gustado tu predicación, pero Dios me ha dicho, la madre que me parió. Es que esta expresión, Dios me ha dicho, que algunos grupos utilizan, te maneja a ti y a todo el mundo. Yo le dije, y me estoy corrigiendo, es que Dios me dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y sabes lo que me dijo este hermano mío? Me dijo, Jesús, te está equivocando totalmente. Tú no puedes juzgar de esa manera. Y digo, ya es que la Escritura lo dice, es que Jesús lo dijo de Natanael, ¿verdad? Y digo, claro, es que Jesús conoce el corazón de los hombres, pero tú no. Y años más tarde me di cuenta que este hombre, lo que me decía era verdad. ¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Me estáis entendiendo, hermano? Que juzgamos, incluso en este caso, en este sentido, en un caso positivo. Hermano, tú eres un verdadero creyente, como tú no hay nadie. ¿Ves cómo lo juzgo? Pero mi juicio era de Jesús García, que nos equivocamos. Dios nunca se va a equivocar cuando te juzgue. ¿Veis la diferencia, hermanos míos? Eso es lo que queremos que esta mañana comprendamos. Que cualquier juicio que hagamos nosotros, a veces acertamos, a veces no acertamos y nos equivocamos de pleno. Dios nunca se equivoca, porque Él tiene la verdad. Él sabe la verdad. Nosotros no la tenemos. Si nos acusamos, si nos juzgamos y hacemos lo mismo que de aquellos que estamos juzgando y acusando, ¿con cuánto creyente me he encontrado yo, hermano mío? Perdóname esta historia, que está juzgando a la gente no paganas y cuando veo su vida yo digo, mi madre, ¿se entiende esto? Mi madre. O sea, tú me estás hablando a mí de Periquito del quinto, siempre me invento esta historia, del quinto del bloque y tú con mi madre. ¿Te das cuenta? No juzguemos y no seremos juzgados. No condenemos y no seremos condenados. Pablo, en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Ahora que está con este interlocutor, está intentando que reconozca su error. Que reconozca su error. Esa es la pretensión de Pablo. ¿Y cómo lo hace? Con dos preguntas. Versículos 3 y 4. ¿Escaparás tú del juicio de Dios, tú que estás condenando a los demás? Segunda pregunta. ¿Puedes ignorar la bondad de Dios que te está ayudando a que te arrepientas de verdad? Interesante, ¿verdad? ¿Puedes ignorar que Dios es bueno y que también quiere que tú te arrepientas? Que no juzgue tanto, que no condenes tanto. Dios espera, por lo tanto, el reconocimiento de nuestro pecado. Que no estemos juzgando y condenando a nadie, hermano. La mejor actitud del creyente es no condenar, no juzgar y constantemente que necesitamos, Señor, perdóname. Recordad aquella historia que contó Jesús del fariseo y del publicano. Señor, sé propicio a mí, porque yo soy un hombre pecador. Efectivamente, el juicio de Dios es según verdad, que lo hemos leído en el texto, y el juicio de los hombres no siempre es acertado, por decir algo más bonito, ¿verdad? Pero siempre es desacertado. Versículos del 5 al 11. Romanos 2, 5 y al 11. Paso a la siguiente. ¿Me pasé a la siguiente, por favor? Es que esto no me funciona. Pasamos a la siguiente. Mirad lo que dice el 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero
ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué nos estamos encontrando aquí ahora en esta historia, en este pasaje, ¿verdad? Que Pablo ahora está hablando del juicio final. Y en el juicio final Dios va a juzgar dependiendo de la relación que la persona ha tenido con Dios y con su Hijo. Ese es el juicio final, repito, relación que ha tenido la persona en relación a Dios y a su Hijo, pero esa relación se ve por las obras que ha vivido, cómo ha practicado y qué vida ha tenido, ¿veis? Buenas obras o malas obras. Esa es un poco la idea, ¿verdad? O sea, que en el juicio final, versículos 5 y 6, toda la humanidad, como bien sabemos, famoso texto que siempre nos llama la atención, Filipenses 5, del 2 al 11, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Ojo, eso viene en el juicio final. Toda rodilla confesará que Jesús es el Señor, pero en el juicio final ya no hay momento para arrepentimiento ni para salvación. Se salva uno aquí en vida. Tú en vida cree y reconoce, o en vida rechaza, pero en aquel momento aquellos incluso que han rechazado no creer en Jesús dirá, este es Jesús. Volvamos aquí. ¿Qué estamos diciendo, por lo tanto? Que en el juicio final toda la humanidad será juzgada y se juzgará según la dureza del corazón no arrepentido. Hermanos, no seamos desobedientes. Hermanos, que nunca nos falten a nosotros la falta de arrepentimiento, que siempre esté presente el arrepentimiento, que es algo vital. ¿Qué es la oración modelo, hermanos míos? ¿Qué contiene la oración modelo? Entre muchas, que le enseñó Jesús, entre muchas cuestiones, la oración modelo dice, Señor, perdonas mis deudas y de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú quieres que Dios te perdone a ti tus pecados, perdona los pecados de aquellos que te han dañado, que te han maltratado o que incluso al día de hoy te están dañando y maltratando. Perdónalos. Si tú quieres que Dios te perdone a ti. Oración modelo. Volvamos aquí. Es necesario que en nuestra vida también esté presente, ¿verdad? Pues el arrepentimiento. Versículos 7 al 9. La sentencia es clara. Vida eterna, muerte eterna. ¿Para quién la vida eterna? ¿Quiénes son los de la vida eterna? Pues según dice el texto, los que hacen el bien. ¿Quién son los que hacen el bien? El que mantiene una relación vital y personal con Jesús. Que dice el texto, buscan además gloria, honra e inmortalidad. Interesante afirmación de Pablo. ¿Y quiénes son los que van como destino a la muerte eterna? ¿Quiénes? Los contenciosos. Los que no obedecen la verdad. Los que obedecen la injusticia. Es decir, hay personas que hacen lo bueno. ¿Sabéis por qué las personas hacen lo bueno? Porque aman a Dios y ellos recibirán la vida eterna. Pero hay personas que hacen lo malo porque no pueden amar a Dios o no quieren amar a Dios y como retribución pues tienen la separación eterna de Dios. ¿Cómo aquí Pablo está describiendo la vida eterna y la muerte eterna? Pues como hemos leído, vida eterna es lo que buscan y tendrán la gloria, tendrán la honra y tendrán la paz. Pero la muerte eterna son aquellos que sufrirán la ira de Dios, dice el texto, el enojo de Dios, la tribulación y la angustia. Hermanos, Dios da a cada uno su merecido. Y como Él es justo, nosotros ahí, ¿verdad? Cuando actuamos de una manera distinta también podemos equivocarnos. Versículo 10. Dios juzga justamente y rectamente. Y según el texto, Dios va a juzgar tanto a los que practican una religión, escuchen bien esto, como los que no practican una religión. Eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Es decir, juzga a los judíos que son practicantes de una religión y juzga a los paganos que no practican ninguna religión. Versículo 11. Y Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios va a juzgar tanto a los religiosos como a los no religiosos. Todos serán juzgados, ¿verdad? Esta frase que es muy interesante. Y Dios no tiene favoritos. No creamos, hermanos míos, que nosotros por ser cristianos, por ser evangélicos, por practicar una religión, somos los favoritos de Dios. No lo creáis.
que el pueblo de Israel se creía los favoritos de Dios y estaban totalmente muy lejos de Dios. Efectivamente, cerramos esta idea diciendo que Dios juzga imparcialmente y su juicio es justo y ofrece un justo juicio. Pero al rebelde, su destino será la muerte. Versículo del 12 al 16. ¿Me ayudáis, por favor? Pasar. Leemos, mirad, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está aquí diciendo ahora mismo Pablo en estos textos que hemos leído? Evidentemente, ahora Pablo está señalando la diferencia del ser humano en cuanto a la obediencia. Que no es tanto que uno conozca la Biblia, que no es tanto que uno tenga un conocimiento exacto de la Biblia. No, lo más importante es la obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios nos quiere comunicar. Es decir, aquellos que conocen la Biblia, el contenido de la Biblia, tanto como aquellos que no lo conocen, también serán juzgados, unos como los otros. ¿Y quiénes son los justos, por lo tanto? Esa es la pregunta que lanzo y que contesto, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? El texto también no contesta. ¿Quiénes son los justos? Y lo contesto con una pregunta. ¿Son los justos aquellos que conociendo la Biblia no la obedecen? ¿Son estos los justos? ¿O son los justos aquellos que no conocen bien la Biblia, pero viven como si la conocieran? Versículo 14 y 15. Existe una ley que Dios ha colocado en el corazón del hombre. Eclesiastés habla de eso. Existe una ley no escrita, pero que está impresa en el corazón del hombre, ¿verdad? Que esa ley da testimonio al hombre de Dios. Lo hemos leído en Romanos capítulo 1, del 18 al 25. Esa es la ley de la que estamos hablando. Que da testimonio a la conciencia y al razonamiento. O te acusa o te defiende, si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Todos seremos juzgados, tanto los que conocen las cosas de Dios como aquellos que no conocen las cosas de Dios, también serán juzgados. Juicio final. Se va a descubrir todo. Versículo 16. ¿Y qué dice Pablo? Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esta es la medida para todos. Dios es el juez, Cristo es el mediador y los secretos serán desvelados. Esa famosa frase que tiene que ver con la jerga evangélica, que me gusta mucho y que a la vez me gusta y... me falta la palabra. Me gusta y me fascina. No tengo esa palabra ahora mismo, pero cuando la diga lo vais a entender. Y me inquieta. Escuchen esta frase. Cuando vayamos al cielo, te va a encontrar con gente que tú creías que no estarán. Y gente que tú creías que iban a estar, no estarán. ¿Se entiende esta frase? ¿A qué inquietante? Que cuando tú vayas al cielo tú vas a pensar que va a estar Antonio. Pues siempre me acuerdo de Antonio. Empecemos los evangelios. Cuando vaya al cielo yo pienso que va a estar Mateo, Marcos, Lucas y Juan y luego no van a estar allí. Y Lucas y Tomás, que yo pensaba que no iban a estar, estarán. Es inquietante esa frase, ¿verdad? Pero es lo que estamos diciendo, que muchos que se creen creyentes, viene a continuación, no van a estar en el cielo, porque son practicantes de una religión. La religión no salva. Yo puedo ser más pintado, el más guapo, yo puedo enmascararme de tal manera y engañar a todos, pero mi corazón no está en Dios. Bueno, prosigamos. Efectivamente, cerramos esta idea. El ser humano es responsable de sus acciones. Aunque tenga un conocimiento de la Escritura, es responsable cada uno de sus acciones. Y Dios ha colocado la conciencia, escuchen bien, la ley en el corazón, para guiar a hacer lo bueno a todos los hombres. Ahora el hombre elige hacer lo bueno o hacer lo malo. Y en el juicio final todo eso será descartado, será levantado. Siguiente pasaje.
¿Me ayudáis? Ahora tenemos del 17 al 19, que es la segunda parte, ¿verdad? Que es que la primera parte era que Dios es justo y aquí los hombres son injustos. Hombre, veremos si predicamos el próximo domingo de capítulo 3, no lo sé, posiblemente sí, que dice, Pablo en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni siquiera, ¿cómo? Que no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron desde el camino. Cada uno fue por su propio camino. ¿Veis? Que no hay justo ni siquiera uno. Si existe algún justo es porque Dios desde el cielo, cuando te mira, tú que crees en Jesús, te ve a través de Jesús y te ve justo. Pero por sí mismo nadie alcanza la justificación, porque justo no hay ni siquiera uno. Vamos ahora en esta segunda parte. Versículos 17 al 20, y los títulos, que no lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero está en pantalla, ¿verdad? He querido evitarlo, pero quien quiera leerlo, los títulos, y luego viene el desarrollo, está todo en pantalla. 17 al 20. He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta ahí. ¿Qué encontramos ahora aquí Pablo? Pablo está señalando, versículos 17 y 18, a personas que conociendo la Escritura, que conocen la voluntad de Dios, que dicen que lo que dice la Biblia es la verdad. Habla de personas, versículo 19, que guían a la luz a los que son ciegos. Es decir, habla de personas, del pueblo judío, claro, de que está guiando a los paganos a la luz porque están en las tinieblas. Versículo 20, habla de gente que está enseñando a otros acerca de Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Pero asimismo se engañan. ¿Recordad la diferencia entre Saulo y Pablo? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre Saulo y Pablo, verdad? ¿Quién era Saulo? Celoso, practicante de la religión, de alta familia religiosa, fariseo de fariseo, la ley la llevaba con un gran celo. Recordad, estoy describiendo a Saulo, un hombre entregado por la causa, pero ¿dónde tenía a Dios? No estaba. Era totalmente religioso y perseguidor de la iglesia de Cristo, de los verdaderos creyentes. Hasta que en el camino se le apareció el Señor y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, el Cristo glorificado, eso siempre me encanta, se manifiesta con gloria y poder a este Saulo, perseguidor, y le dice que por qué está en contra de él. Es decir, Jesús se está identificando con los del camino, con aquellos a quien está persiguiendo Saulo, y ahí viene su conversión, ¿ves? Y a partir de ahora ya es Pablo, ya otra cosa ha ocurrido. De hecho, según la historia, Saulo, cuando tiene esta conversión, luego se retira y está varios años meditando, pensando, reflexionando sobre la Escritura. Interesante. Escuchen bien, no despistemos, no explique para los niños. Interesante, ¿sabéis por qué? Porque tenía un conocimiento de la Escritura, pero lo veía con las gafas oscuras. ¿No suena a veces esto? En mi conversión algún día lo vais a escuchar. Veía con las gafas oscuras, pero cuando se convierte, ve con las gafas claras y dice: bien, aquí la Escritura habla de Jesús, habla de Jesús. Antes estaba con un corazón entenebrecido. Pero cuando se convierte necesitó varios años estudiando la Escritura, la que se tenía en el Antiguo Testamento, para que luego se convirtiese en el gran Pablo. ¿Veis lo que estamos ocurriendo? Hermanos, no caigamos en el mismo error. Nosotros, los que tenemos como sobrenombre cristiano, yo soy muy cristiano, no caigamos en el mismo error. Escuchen bien, cualquier persona llamada cristiana que dice conocer la Escritura, que dice que conoce la voluntad de Dios, pero no se ha arrepentido, pero no ha creído en Jesús como Señor y Salvador y no ha nacido de nuevo, Juan capítulo 3, vive engañándose a sí mismo y engañando a los que están a su alrededor. ¿Recordad lo que dijo Santiago? Hermanos, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vivir lo que se cree es lo más importante. Si no obedecemos y escuchamos y no obedecemos, hermanos míos, nos estamos engañando a sí mismos. Siguiente.
21-24. Mirad lo que leemos aquí ahora, 21-24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? ¿Hemos dicho? 21 al 24, perdón. Eso es. Tú que te jactas la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está aquí hablando unas palabras muy duras. Mismo está diciendo Pablo que con ciertas preguntas al pueblo judío y a los cristianos, lo que se dicen llamar cristianos, ¿verdad? Quiere que reflexionemos sobre si nuestras palabras tienen concordancia con nuestros hechos. Lo que decimos creer se correlaciona con lo que vivimos, con lo que practicamos. ¿O hay una vida de contradicción? Digo mucho que creo, pero vivo como un impío. Esa es la cuestión. Concluye diciendo que la conducta de algunos que dicen creer en Dios, ¿verdad? Y que viven desmintiendo lo que creen, produce, versículo 24, qué cosa más curiosa, y me he encontrado con ese caso, produce que los paganos blasfemen contra Dios. ¿No suena esto? ¿Y tú te llamas cristiano? ¿Y tú te llamas cristiano? ¿Y tú que me juzgabas a mí? ¿Y tú que te llamas cristiano y resulta que has sido infiel a tu mujer? ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y tú que te llamas cristiano, que has sido infiel a tu mujer? Tú resulta que a mí... Me empezaba a hablar. ¿Ese es tu Dios? ¿Veis lo que estamos diciendo? Desprecian e insultan a Dios. Hermanos, no enseñemos, no corrijamos a los demás sobre asuntos morales o éticos si nosotros no lo tenemos superado. No lo hagamos. ¿Entendemos lo que viene a continuación? Yo de manera... he utilizado algunos elementos triviales, este que me ha salido ahora no lo iba a utilizar, pero algunos elementos triviales para que entendamos, que ya lo entendéis, pero me gusta, ya que lo he hecho, pongo los ejemplos. No diga a la gente que sean puntual en la iglesia si tú no eres puntual. ¿Se entiende, verdad? Es una cosa muy pero lo estamos entendiendo. Tú no digas a la gente que diezme ofrenda si tú no das los diezmos la ofrenda. Tú no digas que se cuide la iglesia o que cuiden, no tienen papeles si tú tira papel en el suelo. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? A veces, hermano, nos contradecimos. Lo siguiente, 25-27, mirad lo que leemos ahora aquí. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo aquí Pablo ahora? ¿Veis en pantalla? Este sí me gustaría leerlo, ¿verdad? ¿Veis en pantalla cómo le hemos llamado el valor de la obediencia? ¿Verdad? Ahí está arriba, valor de la obediencia. Pablo destaca la importancia de la obediencia por encima de lo ritual. Por encima de los ritos religiosos, Dios destaca la obediencia. Los judíos practicaban la circuncisión del prepucio y la hacían, somos pueblo de Dios, los elegidos, los favoritos, los privilegiados, porque practicaban esta ordenanza que Dios le dijo a Abraham. Pero no obedecían la ley, no obedecían a Dios, de nada valía este acto externo. Hermanos, la Escritura repite constantemente, Ageo creo que es, bueno, no lo cogí, pero constantemente en el Antiguo Testamento está esta contradicción. Dice Dios, obediencia quiero y no sacrificios. ¿Veis lo que está diciendo Dios? Constantemente. Obediencia quiero y no sacrificio. No me traigáis los corderos, no me ofrendéis. Que eso es importante, sí, pero más importante es tu corazón, que me obedezca y que me ame. Porque Dios quiere tu corazón ante todo, no quiere tu dinero. No quiere
nuestro acto de bondad, no sirve para nada, quiere nuestro corazón. Hermanos, creo que entendáis lo que viene a continuación porque parece contradictorio. Dios me libre de pensar así, pero hay gente que piensa como viene a continuación. Y Dios me libre de que yo piense así. Pero hay gente que piensa como viene a continuación. Hermanos, de nada vale para Dios, para la iglesia sí vale, que sean muchos, que se bauticen, aunque no sean creyentes, que diezmen, que la iglesia se llene, aunque no sean creyentes. Para muchas iglesias eso vale, ¿verdad? Y son muchos. Pero para Dios eso no vale nada. Nada. Hermanos, no vale nada los que se bautizan, los que venimos a la iglesia, los que ofrendemos si no obedecemos a Dios. De nada vale. Si no vivimos obedeciendo al Señor, de nada vale que yo me haya bautizado, que yo dé mi diezmo, que yo esté cantando y que yo sea fiel todo domingo en la iglesia. De nada vale. Vuelvo atrás. Para la iglesia sí vale. Para la iglesia sí. Pero para Dios no. Para Dios no vale nada. Y aquí lo que pretendemos es que me gusta esa frase. Kick up. Hermanos, ¿sabéis que todos los domingos por la mañana a las 10 menos cuarto hay un programa evangélico que se llama... Gracias. Buenas Noticias, Televisión, la 2. Y siempre termina esa parte a la que os invito a que busquéis el programa, lo podáis ver en la 2, ¿verdad? Y ella siempre termina con las mismas palabras. Tú, vales mucho para Dios, ¿veis? Tú vales mucho para Dios. Para Dios tú eres de máxima importancia y Dios lo que quiere sobre todo de ti es tu corazón y tu obediencia, no tanto lo que tú vengas y lo que hagas no sirve para nada. Sin embargo, tu corazón entregado, el resultado de lo que hagas tiene mucho valor. ¿Se entiende esto? Tiene mucho valor. Si tiene un corazón entregado, lo que hagas sí tiene valor. Pero si no tiene un corazón entregado, lo que hace es hojarasca. Cuando venga el fuego, las obras que hemos hecho desaparecerán. Hermanos, el valor no está tanto en lo que practicamos, sino obedeciendo a nuestro Dios. Y el último, 28-29, por favor, ¿me lo pasáis? Leemos. Mirad lo que dice aquí Pablo ahora. 28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Termina Pablo de una manera muy interesante, describiendo, mirad lo que he puesto el título, ¿verdad? La verdadera identidad del cristiano. Pablo aclara de una manera muy clara, ¿vale? ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero creyente? ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quién? ¿Quien tenga marcas exteriores? Quien tenga las marcas interiores, las marcas del corazón. Es la circuncisión del corazón. Es lo que vale para Pablo. Es una expresión paulina. La circuncisión del corazón. Es decir, que Dios haya tocado tu corazón y la haya transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Lo dice Ezequiel, ¿verdad? Esa es la que vale. La circuncisión no es lo que practica el hombre con el prepucio. Eso es exterior, esos son ritos. Lo que tiene valor es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por lo tanto, esto no es obra de hombres, es solamente obra de Dios. Hermanos, los verdaderos cristianos y los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han sido tocados por la obra del Espíritu Santo, son aquellos que son aprobados por Dios, y son aquellos que obedecen a Dios y que Dios los acepta. Hermanos, lo sabéis, pero es importante decirlo, que el verdadero hijo de Dios no depende de la afiliación religiosa. Permíteme este kick up porque me hace mucha gracia, me viene sin haberlo pensado. Me he encontrado con iglesias grandes, y vosotros también, si habéis conocido una iglesia grande, donde por descuido me quise sentar en uno de los primeros bancos y ¿sabes lo que me dijeron? No te puedes sentar ahí porque este es del diácono, siempre me sale el nombre de Antonio, pobrecito, es del diácono Pepe. O sea, tenía como si aquellos bancos fuesen de la familia intocable. La familia por generación. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Eso para Dios no vale nada. Es más, esa otra frase que forma parte de nuestra jerga y que a mí sí me gusta porque se entiende.
Hermano, escuchen bien. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. ¿Se entiende esta frase? No tiene nietos. Hay familias de generación por generación que cuidado, que tus hijos tienen que responder ante Dios por ellos mismos. No porque tú seas creyente, tus hijos van a ser salvados. O no porque tú seas creyente, tus hijos están en la iglesia. No. Que Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Cada persona es responsable delante de Dios de creer o de rechazarlo, ¿verdad? Así que, hermanos, que no depende de la afiliación a una iglesia, no depende de asistir a la iglesia. O esta frase que me encontré, como ahora no me escucho nadie, en Villaverde. ¿Sabes lo que me decía en Villaverde? Pagar la cuota. ¿Se entiende esto? Hay gente que entiende que esto es pagar la cuota, lo dimos la ofrenda, Sara. ¿Cómo que pagar la cuota? Esto es pagar la cuota. Es decir, que no depende de la afiliación, no depende de que tú pagues la cuota o lo dejes de pagar, no depende de la regla establecida que hagan, no depende de vivir como un verdadero cristiano. Depende de que obedezca y de que realmente Dios le hayas querido de todo corazón. ¿Cuántas enseñanzas hay aquí? Y termino. La última, por favor. Termino. ¿Cuánta enseñanza, verdad, Pablo nos está aquí diciendo? Ahí tenemos las 3 verdades y termino con lo siguiente. Hermanos, la iglesia está formada por hombres y mujeres que son pecadores. Somos nosotros. Y nosotros todavía necesitamos del Evangelio. Necesitamos de Jesús. Cuidado, hermano y hermana. Si te sientes autosuficiente, cuidado. Si te sientes complaciente, recuerda que me gusta jugar con esas palabras, autosuficiente y complaciente, cuidado de que lo bueno que eres, ¿verdad? Porque has perdido el rumbo. Ante Dios no hay bueno ni siquiera uno. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.